Ok, Buenas bien. Bien, jóvenes. noches a todos. Por favor, mantengan los micrófonos apagados. Y lo otro, que en su chat pongan su nombre, su apellido y su curso, por favor. Gracias. Ya, Luis. Ya, buenas noches, jóvenes, ¿verdad? Gracias por conectarse nuevamente. Estamos en una clase más de electricidad. Hoy día viernes 06. Y para hoy día tenemos dos cositas. La primera, que yo había adelantado algo, tiene que ver con si alguno de ustedes quiere participar de la clase de electricidad presencial. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo los circuitos, en verdad. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Lo puede hacer, pero me tiene que decir que va a venir para yo poder hacer la lista o llenar la lista, porque tenemos un cupo máximo de 15 personas por foro, ¿ya? Porque el taller es grande. Por lo tanto, usted me avisa el día lunes, para que lo piense de aquí el lunes, me avisa, yo lo agendo y yo hago la lista y se la paso a dirección de que ustedes van a venir el día viernes. Y yo los espero, ¿ya? Por el momento, si por alguna razón se excediera el número, tendríamos que hacer probablemente, si hay dos grupos de a 15, que efectivamente vengan los 15, porque es súper importante que vengan, podríamos hacer un viernes un grupo, el otro viernes el otro grupo, pero necesito saber quiénes van a participar, ¿ya? Eso queda abierto, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con, vamos a realizar un cuestionario y hoy día vamos a revisarlo. Es un cuestionario que, ahí está, en la clase 10, ¿verdad? Hoy día estamos a 6, como les contaba, un cuestionario para la próxima prueba, ¿ya? El cuestionario es muy simple, viene con la respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es comentarlas, ver la idea de cuál es el enfoque que se le da a la respuesta, ¿ya? Porque puede que alguna pregunta tenga otra alternativa de respuesta, puede ser, ¿ya? Para que después la prueba no estemos diciendo, no, yo pensé que era esta otra, que se parece mucho, ¿ya? Así que tienen toda la libertad para opinar, ¿verdad? Contar alguna experiencia, como ustedes quieran, dentro de lo posible, ¿ya? Bien, eso es lo que vamos a ver hoy día especialmente, ¿ya? Porque recuerde que el semestre termina a fines de, el trimestre, perdón, a fines de agosto, ¿ya? Y yo la próxima semana debo tener todas las notas del primer trimestre, ¿ya? Dicho eso, empezar, ¿ya? El cuestionario tiene que ver con muchas cosas de electricidad, todo tiene en relación a electricidad, ¿ya? Veamos. Dice, tiene que ver con una de las primeras guías. ¿Qué es lo que es la electricidad? Pero así, no con historia, no es cuando se habla en electricidad, ¿ya? Nosotros vamos a considerar que electricidad es una forma de energía, ¿verdad? Que produce movimientos de electrones. Eh, Pareciera ser como es física en realidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de energía eléctrica es porque por un cable circulan en electrones, ¿verdad? Que producen algo, ¿ya? Al final es una sucesión o es movimiento. Los electrones circulan, es una circulación de electrones. Físicamente es eso, ¿ya? ¿Verdad? Por un material que es conductor, por supuesto. De ahí vamos a ver que hay muchos materiales de los cuales están hechos los conductores, por alguna razón. Por alguna razón no se usan de madera, por ejemplo, de vidrio, ¿ya? Porque no son conductores de electricidad. Si estuviesen energía, o sea, nunca se van a energizar, porque sus moléculas, ¿verdad?, no lo permiten, ¿ya? Si alguna persona tiene algo que agregar a esto, lo puede hacer sin ninguna dificultad, ¿ya? Siéntase con la palabra.
¿Cuántas formas de generar energía eléctrica existen? ¿Ya? En realidad hay varias y hay algunas que se están, yo coloqué algunas aquí nomás, la hidroeléctrica, que nosotros habíamos visto que a partir del agua, ¿ya? El agua se canaliza y hace mover, porque al final todas ellas producen movimiento, yo les contaba, porque mueven una turbina, mueven algo grande y ese movimiento genera electricidad. Tenemos a partir del agua, a partir del viento, ¿verdad? Que mueven aspas o ven un molino y va generando energía eléctrica. Tenemos la energía química que se da en las pilas, ¿verdad? En la mezcla, ustedes, yo creo que todo el mundo ha roto una pila para saber qué tiene adentro, ¿verdad? Entonces tiene una mezcla, una composición química. Las pilas, nosotros conocemos pilas que pueden almacenar energía, yo las puedo recargar, efectivamente, pero al final de lo que está hecho la pila es la que convierte en energía finalmente. Mario Motriz, que no sé si está instalada en el norte de Chile, es una planta que utiliza el movimiento de las olas, ¿verdad? Para mover aspas y generar energía eléctrica. Y así tenemos la energía solar, tenemos eh, la biomasa. La biomasa es residuos orgánicos que al almacenarlos producen energía, ya que esto se canaliza ciertamente, ya que produce, pero hay otras formas que no son tan conocidas, que en algún momento, ¿verdad? Con esto de energías limpias va a salir eh, a la luz. Yo no coloqué aquí termoeléctrica, ¿verdad? Pareciera ser que las termoeléctricas están a la decadencia, ¿ya? Entonces tenemos la energía nuclear, ¿verdad? Que a partir de, de algunas mezclas, ¿verdad? Podemos producir energía eléctrica, ¿ya? Pero estas son las más conocidas. ¿Ya? En realidad, si en la prueba no van a ver esas raras, no. Se supone las que nosotros conocemos, ¿ya? Las más comunes aquí son las hidroeléctricas, ¿ya? Para tener ahí un parámetro. Ya, aquí hay dos preguntas. Una que habla de la tensión eléctrica. Tensión eléctrica es directamente es voltaje. ¿Ya? Si yo quiero saber, la diferencia entre corriente, intensidad, amperes y voltaje, lo podemos resumir en dos cositas. Mire, la corriente son los electrones que pasan por el cable y el voltaje es la fuerza que empuja esos electrones. ¿Ya? Para saberlo. Por lo tanto, son dos cosas distintas. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje, yo digo, oh, ¿qué voltaje utilizas tú en tu casa? Dice 220. ¿Ya? Y esa físicamente está relacionada con una fuerza, la fuerza que impulsa los electrones. ¿Ya? La pusimos un poquito más técnica, ¿ya? ¿Qué es un circuito eléctrico? Ya lo hemos estado hablando, es un recorrido en realidad, es un camino que tiene que seguir la corriente eléctrica para que suceda algo, para que prenda una luz, para tener, ¿no es cierto?, energía en un enchufe, para que una máquina funcione, ¿verdad? Pero es un camino. Se habla de cerrado o abierto porque existen sistemas de control, ¿ya? Si está cerrado es porque pueden pasar los electrones, digamos. Si está abierto es porque se corta, ¿ya? Ese es el sentido, es el camino cerrado por el que circulan los electrones. ¿Cuáles electrones? Que es la corriente que es que impulsada por estos electrones que son, con esta fuerza que es el voltaje. ¿Ya? Para efectos de prueba,
estos son conceptos más técnicos que comunes, ¿ya? Pero debemos empezar a hablar así. Si alguien pregunta, ¿esto lo vamos a mandar? Sí, lo vamos a mandar. Lo voy a mandar en PDF para que no se les modifique, ¿ya? Va a ser lo mismo que estamos revisando aquí, yo se los voy a mandar. ¿Qué es intensidad de corriente? ¿Ya? Aquí hablamos, ¿ves? La intensidad de corriente es el número de electrones que pasa por un punto de circuito cada segundo, ¿verdad? Si bien es cierto, la primera pregunta decía ¿qué es corriente eléctrica? Decía que el movimiento de esto o la circulación de estos electrones, ¿verdad? Se parece mucho a esto. Y aquí habla de intensidad. ¿Cuántos electrones pasan por ahí? ¿Y a qué fuerza pasa? Que hablamos del voltaje, ¿ya? Después podríamos ver cuánto consumen esos electrones. Podríamos ver, en este caso, la capacidad, ¿ya? Y la capacidad se está midiendo en watts, ¿ya? Lo que uno consume en la casa, ¿ya? O cuánto tiempo se está usando eso. ¿Ya? Resistencia eléctrica. Es una resistencia, como la palabra lo dice, es una oposición, ¿ya? Encender una ampolleta hace resistencia al paso de la corriente, porque la corriente pasa, tiene que trabajar ahí y después continúa. Si no existe nada, pasa soplado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Resistencia, toda cosa que yo enchufe es una resistencia, porque consume, no deja el pase libre, ¿ya? Estamos hablando ahí de artefactos eléctricos, ampolletas, el cargador del celular. De hecho, si usted podría hacer una resistencia eléctrica cuando le da la corriente, ¿verdad? Porque a usted le pasan cosas con la corriente, se muere, se quema, le sucede algo al organismo. Por lo tanto, es una resistencia, o sea, oposición, ¿ya? Preguntas hasta aquí. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? ¿Nada? La corriente eléctrica yo la puedo dibujar alterna. Ya, recordad que hay dos tipos de corriente que estamos viendo. Hay una energía cinética, vamos a diferenciarla, pero corriente eléctrica tenemos alterna y continua, ¿ya? Yo puedo dibujar el comportamiento de esta corriente eléctrica. ¿Cómo se comporta? ¿Y cómo la dibujamos? Así como un solenoide o una curva así. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica, miren, nosotros cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de ciclos por segundo. Si usted ve los artefactos eléctricos, dice 50 Hz, Hz. Esos Hz son, en un segundo hace esto la corriente. En un segundo, esto es lo que hace. Este es un ciclo. La mitad arriba y después la mitad abajo. Ese es un ciclo. Por lo tanto, cuando hablamos de 50 Hz, significa que en un segundo hizo 50 veces ese recorrido. Por lo tanto, yo eso, los entendidos en física y electricidad, lograron dibujarla. Esto es lo que sucede en la corriente eléctrica. Yo la puedo dibujar. Si yo encuentro esto en corriente, yo voy a saber, tío, que es corriente alterna. En cambio, la corriente continua también la puedo dibujar. Y la puedo dibujar de la siguiente forma. Déjenme. Ahí. Ahí, corriente continua. La puedo dibujar así. Es continua. Es como cuando los que están conectados, ¿verdad? En las películas aparece, están conectados. ¡Tut! Es un pitito, ¿verdad? Y es una línea continua. No existe ciclo. No varía. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ocupamos esto? Nosotros ocupamos la alterna en nuestras casas. Ya. Si bien es cuando recién, no sé si ustedes leyeron alguna de las primeras guías, se hablaba que al inicio del descubrimiento de esto se usaba la corriente continua, pero alguien descubrió que
era más eficiente la corriente alterna para iluminar. Y desde ahí, cuando este señor descubrió esto, él instaló, ¿verdad? Hizo muchas pruebas, instaló alternadores. Él construyó el alternador, por lo tanto, la comercializó. Él dijo, de esto yo puedo hacer negocio, y estos señores lograron llegar a implementar como uso domiciliario, porque era más eficiente, la corriente alterna, ¿ya? ¿Existen motores de corriente continua? Sí. También, la mayoría de los motores son de corriente alterna, pero existen motores de corriente continua que funcionan con corriente continua, ¿ya? ¿Qué es un multímetro? Ya todo ya más o menos conoce, es un instrumento para medir magnitudes. ¿A qué le llamamos magnitudes a esto? Tensión, que es voltaje; intensidad, que es la corriente, los amperes; resistencia, que es ohm; y la potencia, que es watts, ¿ya? A estas 4 cosas le llamamos magnitudes eléctricas. Y el instrumento nos sirve para medir eso. Yo puedo medir cuánta corriente tengo en mi casa, sí, con un voltímetro. Debo hacer una conexión, por supuesto, sí. ¿Puedo medir el voltaje? Sí, lo puedo medir con un voltímetro, también lo puedo hacer. También debo hacer una conexión. Existen instrumentos que son mucho más fáciles de utilizar que otros, ¿ya? Pero todos los instrumentos miden estas 4 magnitudes, ¿ya? Existen instrumentos que son de tenaza, no sé si alguien lo ha visto, o no, que son como unas pinzas, ¿ya? También sirve, Profe, ¿sí? profe, ¿Sí? esos son los amperímetros, es para ver el consumo de energía. Exactamente. Sí, eso, sí, Para ver los amperes. sí, justamente, es muy simple saber, ya no hay que pelar, no hay que tener pinzas, esas como de pinzas de cocodrilo, de caimán, no sé si le llaman, no hay que romper el cable para saber la intensidad o la corriente, los amperes. Entonces, la facilidad de esto abraza, es una pinza, ¿verdad? Son amperímetros, justamente. Existen amperímetros como relojes, ¿verdad? Usted lo han visto probablemente en algún tablero, un amperímetro y un voltímetro. ¿Para qué? Para verificar que el consumo o la potencia instalada en algún lado, sobre todo en las empresas, en los hospitales, en instalaciones grandes, la tensión sea regular y la corriente o los amperes también sean regular. Y es una forma de verificar que esté funcionando todo bien. Entonces, instrumentos para medir magnitud. ¿Y cuáles son las magnitudes? Están ahí mismo: tensión, intensidad, resistencia, potencia. Más que nada para ver el consumo. Sí, y también para verificar de que esté funcionando todo bien. Porque si hay Nosotros, una baja de voltaje, ¿sí? Por lo menos yo lo uso para ver el consumo que me da el ascensor. Ya, sí, pero yo estoy hablando del el que está empotrado en los tableros, por ejemplo. Hay algunos que en los tableros eléctricos hay unos relojitos que se instalan para ir controlando, ¿verdad? Que lo que llega esté bien, porque si hay una baja de voltaje en la empresa, ellos van a saber si fue dentro ¿cómo se llama? De la empresa, o es algo externo. Entonces, me va a diferenciar un poquito hacia dónde tengo que dirigirme yo, ¿ya? Y efectivamente, el portátil, ¿verdad? Es muy útil para los que trabajan en mantención o los que trabajan en algún área de electricidad. Es una herramienta muy importante. Bien. Ya, y estas cosas algunas cosas que ya hemos ido durante todo este periodo hablando. Puesta a tierra, ¿ya? Ya, entonces, puesta a tierra vamos a considerar nosotros que es un sistema,
¿verdad? Es todo un sistema en la práctica, ¿ya? Que permite, ¿no es cierto?, proteger, ¿ya? De posible contacto con elementos energizados. Va a depender porque hay instrumentos que son para cortocircuito y esos instrumentos, digamos, dentro de los interruptores que son para cuando usted le da la corriente. Pero todos los sistemas puesta a tierra o de protección son para que usted no le dé la corriente o evitar, ¿no es cierto? Esto que usted se energice en definitiva. Y aquí el color principal es verde o alguno amarillo verde o verde amarillo. Hay una mezcla ahí que uno diferencia en alguna instalación. Dice, si uno se mete a una instalación, a alguna caja, y no hay ningún verde o amarillo, usted podría pensar, aquí le falta tierra a esta casa, ¿verdad? Podría pensarlo. Pero por eso es importante, ojalá en una instalación nueva, utilizar los colores, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Puede hacerlo. Algunos pasos, bueno, esto lo habíamos comentado al inicio, pasos para de cómo llega la energía eléctrica a sus casas, ¿verdad? Habían 3 momentos importantes. Uno que se generaba, otro que la tenía que traer hacia la ciudad, si estaba muy distante donde se generaba la energía eléctrica, y otra que tiene que ver con la distribución, ¿verdad? Esto desde el poste a la casa, ¿ya? 3 momentos importantes para que yo tenga energía eléctrica en la casa, ¿ya? ¿Qué tipo de corriente usamos en nuestro hogar? La corriente alterna, ¿ya? Y ahí hay una historia que yo les contaba de que se descubrió que la corriente alterna es mucho más eficiente ante la corriente continua, ¿ya? Para el uso público. Primero se empezó con el uso público porque se alumbraron calles con esto y ahí descubrieron que era más eficiente. Generadores de corriente continua. No sé si existen todavía los dínamos, ya esos que usaban las bicicletas en los 80. 80 era como una botella, ¿verdad? Que tenía la cabeza de la botella o donde va la tapa de la botella, que era un rodado que podía generar energía eléctrica. Y se prendía el foquito de Hay una la... linterna que son con dínamo. Ah, sí, Y uno salieron que se hace aprieta. poco. Ah, fantástico, sí. Sí, le he visto uno que se aprieta, hay que apretar, es como con cuerda. Hay que darle Claro, cuerda, parece. Ya, sí. sé que hay que apretar como un botón. Ya, perfecto, sí. Pero hay unas que se le gira también, que se le gira. Pero el dínamo se usaba en la bicicleta delantera, algunos lo usaban en la trasera, pero ¿qué es lo que hacía el dínamo? Generaba energía para encender el foco de la bicicleta. Eso era como principalmente, ¿ya? Y las baterías, que es corriente continua, vehículos principalmente. Las baterías siguen siendo un tipo de energía química. Ahí hay una mezcla, ¿ya? ¿Qué es biomasa? ¿Ya? Y aquí yo le hablaba que sí existe otras cosas que no son muy masivas o que están en experimentos, ¿verdad? De esto de utilizar otros elementos para generar energía eléctrica. El hombre es muy en buscar alternativas, ¿verdad? Material residual orgánico que cuando se consume, dice, genera energía eléctrica. Entonces, aquí hay otro nicho, ¿verdad? Que se está experimentando para poder generar energía eléctrica. No en grandes cantidades, pero sí, probablemente es una opción, ¿ya? Dice, elementos conductores. Aquí yo le puse elementos porque por la tabla periódica, ¿ya? Hay muchos elementos conductores. Si usted conoce, o si el próximo año le van a mostrar, en naturaleza principalmente, la tabla periódica, ahí están clasificados los que
son conductores, los que son gases, los que son metales líquidos, aparece todo. De ahí en un lugar aparecen los que son conductores también. ¿Ya? Hay varios muy importantes, como el cobre. El aluminio con aleaciones se vuelve conductor, pero solito no es conductor. Mire, yo lo dejé aquí porque en otros documentos aparecía el aluminio, pero el aluminio no es conductor, ¿ya? Cuando se mezcla con otros, sí podría ser conductor. El hierro, el grafito, el oro, platino, plata, y ahí hay una lista de elementos que sí son conductores. Los más comunes, cobre, oro, platino, plata. Los disyuntores que le llaman, hay algunos que están construidos con partes de platino. ¿Por qué? Porque son muy resistentes al roce, ¿ah? A la fricción. Y parece que tenemos finalmente acá, ¿no? O no tenemos finalmente, así. 4 preguntas últimas, dice, ¿el circuito eléctrico está compuesto por componentes eléctricos como? Generador, conductores, receptores. Y aquí hablamos de 3 cosas. Perdón, ¿Quién da? Luchito, te quedan 2 ¿Sí? minutos. Ay, parece que vamos a alcanzar. Es esto solamente, esperamos un minuto ya. ¿Cierto? Cuando llega la corriente eléctrica, porque alguien lo genera, ¿verdad? Conductores, por donde por el camino por donde va la corriente eléctrica, y los receptores que son los artefactos, en este caso una ampolleta, la resistencia que tenemos en la casa, artefactos eléctricos en general. ¿Ya? ¿Qué son los generadores? Son los que producen o suministran corriente al circuito, ejemplo, pila. Mira, aquí hay algo interesante. Ay, me queda un minuto ya. Lo interesante lo vamos a poder dejar para otro momento. Pero las pilas, si bien siendo son almacenadores, ¿cierto? La mezcla en sí misma puede generar energía, puede generar una reacción. ¿Ya? Por eso están aquí como ejemplo. ¿Ya? Pero los generadores son los que generan, como el dínamo, por ejemplo. Al producir un movimiento, genera energía eléctrica. ¿Ya? De hecho, en la hidroeléctrica hay generadores, ¿verdad? Y después, y hay algunos que generan la energía eléctrica y después se distribuye. Por lo tanto, el dínamo es un mini generador. Conductores. Ya sabemos, ¿verdad? Conductores que son los cables, en realidad, por donde circula, ¿verdad? Hechos de algún material conductor. Y los receptores, finalmente, son los artefactos que nosotros utilizamos en la casa que transforman energía. Puede ser una ampolleta en lumínica, ¿ya? Esto enchufe para que se mantenga calentito la casa en calórica, ¿ya? Y así van a encontrar muchos ejemplos de Te esto. queda nada. Ya, jóvenes, antes que termine, desearle un buen fin de semana. Vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a enviar